Hola estudiantes, sean muy bienvenidos a nuestra primera clase del curso de necropsia forense, un contenido extremadamente increíble, llama incluso mucha atención. Creo que todos aquí ya han oído hablar al menos de necropsia o ya han estudiado un poco sobre necropsia. En general, todos tienen una ligera noción de lo que es. Y en este curso, en esta primera clase, vamos a abordar los conceptos iniciales de la necropsia. Vamos a trabajar las bases de lo que es la necropsia, también conocida como autopsia, pero hablaré de eso a lo largo de esta clase. Y antes de que empecemos, necesito pasarles un mensaje. Estudiante, es lo siguiente, son 4 clases, entonces vamos a pasar prácticamente una semana juntos, así que la clase será lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, ¿qué es importante que fijes en tu cabeza en este exacto momento? Esta primera clase será una clase de base, será una clase donde vamos a empezar a construir tus conceptos iniciales de lo que es la necropsia. Mucha gente llega aquí, cae en este curso, principalmente en esta primera clase, con una ansiedad excesiva. Las personas llegan aquí queriendo ver procedimientos prácticos y en realidad necesitamos preparar el terreno para que cuando lleguemos a la contextualización práctica, recuerdes las bases, los pilares de lo que aprendimos. Así que controla tu ansiedad y sabe que sí, tendremos aquí la demostración práctica en video de cómo funcionan técnicas de necropsia, modos de apertura, técnicas de apertura de la parte del cráneo, cómo funciona la observación de los órganos internamente y por qué se hace eso. Es muy importante que controles tu ansiedad en este momento. También es importante que sepas que sí, esta clase tendrá resumen. Todas las clases tienen resumen. Este resumen será enviado allí en nuestro grupo de WhatsApp. Si estás aquí en esta clase, es porque ya estás en nuestro grupo de WhatsApp y al final de la clase enviamos el resumen de lo que aprendimos allí en el grupo de WhatsApp. Este es el momento perfecto para que tomes cuaderno y bolígrafo, porque hay cosas que voy a desarrollar aquí en la clase que no están en la diapositiva. Así que vamos a hacer esta clase más bien en formato de charla. Obviamente no puedo parar para responder chat. Entonces vamos a seguir esta clase de conforme vaya mostrando los contenidos aquí. Hay cosas que me vendrán a la cabeza y entonces es importante que si ves que no está en la diapositiva, hagas la anotación ahí en tu cuaderno. Otra cosa también, si estás aquí en esta clase, etiquétanos en las redes sociales, pon allí @Universidad Forense en Instagram, publica una historia que estás aquí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que esto sea una comunidad de personas interesadas en estudiar. Estás invirtiendo en tu futuro y yo valoro mucho eso. Entonces, mensajes dados. Ya podemos dar inicio, comenzar con este contenido increíble que es la necropsia. ¿Están preparados? ¿Todo listo? Bueno, estudiante, para hablar de necropsia, necesitamos entender cómo surgió la necropsia en la humanidad. Nuestro profesor. ¿Será que no fue alguien que simplemente abrió a una persona así de la nada? Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar ahora. El ser humano, en general, siempre ha tenido una curiosidad acerca de lo que tiene dentro de sí mismo. La historia del ser humano con la necropsia comenzó hace 4000 años antes de Cristo, donde el ser humano empezó a tener lecciones anatómicas a partir de animales muertos. Entonces, para entender el inicio de esos estudios anatómicos, ¿qué es un estudio anatómico? Estudio de la anatomía. ¿Qué es anatomía? Cuerpo. Vamos a retroceder a los tiempos antiguos. La anatomía, como la conocemos hoy, tiene sus raíces en la observación y la disección de animales muertos. ¿Perfecto? Profesor, ¿qué es disección? Verás aquí. En aquel tiempo, la gente no tenía acceso a tecnología médica como la que tenemos hoy, varias tecnologías modernas. Entonces, muchas de las primeras lecciones anatómicas surgieron a partir de observaciones de animales que morían naturalmente o eran cazados. Entonces, los agricultores, los cazadores y otros individuos comenzaron a prestar atención, comenzaron a observar la estructura interna de estos animales y entonces comenzaron a notar
similitudes y diferencias en sus órganos y en sus sistemas. Entonces, hablando sobre la anatomía comparada, estas observaciones llevaron a nosotros al desarrollo de la anatomía comparada, que estudia justamente las similitudes y diferencias en la estructura de diferentes especies. Ese fue un paso muy importante. ¿Por qué? Porque permitió que los eruditos de la época hicieran inferencias sobre la anatomía humana. Proporcionaba información vital, función de los órganos, la función de los tejidos, y todo esto fue esencial a la comprensión básica de la biología, no solo la nuestra, no solo la biología humana, sino la biología de los animales en su conjunto. Entonces, aunque estas observaciones puedan parecer un poco rústicas a los ojos modernos, miras y dices, nuestra, qué cosa más burda. Pero esto fue necesario. Esto dio la base para los estudios anatómicos que tenemos hoy. Entonces, la capacidad de entender la forma y la función de los órganos en diferentes especies llevó precisamente al avance de la medicina, al avance de la ciencia, que incluso permitió tratamientos más eficientes y hasta la prevención de enfermedades. Entonces, cuando miramos hacia atrás, a 4000 años antes de Cristo, vemos que hubo un viaje que llevó a esta sofisticación de la anatomía moderna que tenemos hoy, aún hablando estudiantes sobre el contexto histórico. Después de eso, tuvimos a los antiguos hebreos y tenían reglas alimentarias y también reglas de higiene. Y ustedes entenderán qué tiene que ver esto con la anatomía y principalmente con la necropsia. Entonces, tenían estas reglas relacionadas con la alimentación, incluyendo la prohibición de comer animales que murieran por sí mismos. Había regulación religiosa, entonces esa prohibición se puede ver como una precaución sanitaria y busca prevenir la ingestión de carne potencialmente enferma o contaminada. Era una forma de control de salud que protegía a esa comunidad. Esta práctica puede ser considerada una de las primeras formas de regulación de la salud pública. Mira qué locura. Y esto refleja, lógicamente, un entendimiento primitivo, pero es un entendimiento significativo que existe una conexión entre salud, higiene y enfermedad. Después de eso, partimos hacia el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto se realizaba el embalsamamiento y también les gustaba mucho el estudio anatómico. Los antiguos egipcios mostraron mucho interés en heridas, en fracturas, y siempre intentaban relacionarlas con el estudio anatómico. Este enfoque en la anatomía refleja uno de los primeros esfuerzos para comprender la estructura humana. Y hablando de embalsamamiento, la técnica de embalsamamiento era avanzada en el antiguo Egipto. Creo que todos aquí saben que los egipcios son una referencia en embalsamamiento. Hay momias que se están descubriendo hasta hoy con un estado de conservación absurdo. Tenían tecnología en esa época. Entonces tenían esas técnicas de embalsamamiento. Era avanzado, pero esas observaciones no eran registradas ni vinculadas a enfermedades. Entonces estas técnicas también contribuyeron al entendimiento de la anatomía y fue una oportunidad de comprender enfermedades y lesiones más profundamente. Y ahí, partiendo de eso, después de ese evento, tuvimos la antigua India. Ahí vamos a hablar un poco de disección. Vamos a hablar de un tipo un poco extraño aquí, que es Sushruta. Entre el siglo IV y el siglo V, este Sushruta describió diversas manipulaciones y prácticas sobre cadáveres. Es conocido hoy como el padre de la cirugía en la India y tuvo varias contribuciones y describió varias técnicas quirúrgicas y también instrumentos que se utilizaban. ¿Ves? Entonces, siglo IV y ¿cuánto tiempo no hace eso? Entonces ya tenían ese proceso más o menos en el radar de la cirugía que necesitaba intentar corregir algo que estaba mal. Ahí tuvo un impacto muy grande en la medicina. Su trabajo es considerado un hito en la historia de la medicina y de la anatomía, y también proporcionó una base para los futuros avances en ambas áreas. La primera necropsia, vamos a hablar de la primera necropsia. La primera necropsia registrada fue realizada
en una persona llamada Agripina. Una mujer llamada Agripina fue madre de Nerón y fue en el año 59 de Baptismo de Cristo. Y también es un hito importante en el entendimiento médico y científico. Y la práctica de esa necropsia representó un cambio en el pensamiento médico y sugirió un movimiento hacia una investigación más objetiva y científica de la muerte y de las enfermedades. Y luego tuvimos, entre el año 1201 y 1302, 101 años de duración, comenzamos a tener una perspectiva de lo que era la necropsia forense. Y luego necesitamos hablar de dos personas aquí que fueron fundamentales en ese periodo. William de Saliceto y Asolino. En ese periodo se llevaron a cabo necropsias forenses por esos tipos. Entonces, esto señalizó el uso de la necropsia en la investigación general, que fue un gran avance en la medicina legal. Ahora vamos a saltar, si me quedo solo en este contexto histórico, vamos a pasar 20 minutos hablando de esto, y no es la intención. Esto aquí es solo para cuestiones de curiosidad. En el siglo XV, ¿quién ha oído hablar de Leonardo da Vinci? ¿Alguien ha oído hablar de él? Pues bien, Leonardo da Vinci y un hombre llamado Andrés Vesalio. Leonardo da Vinci realizó necropsias detalladas y fue entonces cuando comenzó a comprender mejor los dibujos anatómicos. Así que es un artista, necesitaba tener ese contacto con cadáveres para tener nociones de anatomía. Incluso hay varias obras de él que pueden apreciar, incluso haciendo una búsqueda en Google, que mira, en cuestión de dibujo muscular es algo absurdo, parece que para una persona lega, no sabes cuáles son las divisiones de los músculos, y él tenía una maestría para hacer eso, un talento gigantesco unido con mucho estudio también. Y entonces Andrés hoy es considerado el padre de la anatomía moderna, revolucionó la comprensión de la anatomía humana porque hacía disecciones detalladas y hacía ilustraciones bastante precisas. Profesor Rodrigo, ¿qué es disección? La disección es lo siguiente. Supongamos que tengo una mano. Aquí está mi manita. Disecar la mano es hacer la exposición de los músculos, los nervios, los huesos, para que podamos entender de dónde viene eso y a dónde va. Si buscas en Google también disección, verás algunas imágenes que aparecen ahí en la búsqueda, justo de la estructura. Si ves una imagen de un cuerpo, verás que habrá algún lugar que estará disecado. La disección viene para que podamos tener una observación más amplia de esa pieza. Puede ser una pieza, puede ser un tejido, puede ser un cuerpo en algún lugar específico. En fin, muchas cosas han estado sucediendo a lo largo del tiempo hasta llegar a lo que es hoy. ¿Cuál es el concepto de necropsia? La necropsia, que a menudo se refiere como autopsia, y ya explicaré la diferencia, es el proceso de la medicina que involucra la inspección detallada de un cuerpo después de la muerte. Vas a hacer una investigación en el cuerpo. ¿Por qué es importante esta práctica? Para que entendamos cómo funcionan las enfermedades, es importante para la cuestión de investigación forense, es importante para el avance de la medicina. Cuando surge una enfermedad nueva, por ejemplo, COVID, ¿cómo podemos estudiar la acción de un virus, la acción de un patógeno? ¿Qué causa en el cuerpo? Solo hay una manera de hacer eso, y es justamente abriendo el cuerpo y viendo el resultado que eso causó, el daño que eso causó. Entonces vamos a explorar un poco más los diferentes aspectos y también vamos a hablar de las terminologías relacionadas con la necropsia. Primera cosa, necros significa muerte. Y pesia significa ver, significa vista. Entonces el término necropsia viene de las palabras griegas necros, que es muerte, y opsis, que es vista, y refleja la observación y el estudio de un cuerpo muerto. No es de un cuerpo vivo, sino no tendría necro. Entonces, el examen necroscópico es la investigación sistemática de un cuerpo después de la muerte. Entonces, hacemos una evaluación externa, es decir, lo que podemos ver, y también una evaluación interna para determinar la causa de la muerte o identificar cualquier enfermedad o lesión. Ahora, hablando de autopsia. La autopsia es el estudio de uno mismo. Cuando decimos auto, yo soy autosuficiente, estás diciendo que tú mismo eres suficiente. Entonces,
ese término autopsia no es 100% correcto, no es incorrecto. Pero los profesionales del área hablan de necropsia porque un cadáver no puede hacer una autopsia, no puede hacer un estudio de sí mismo. Pero entendemos que autopsia es un nombre que se ha popularizado y hoy todo el mundo lo conoce como autopsia, pero ya no más. Es necropsia, perfecto. La necropsia proporciona esas señales valiosas sobre la condición de salud de la persona, principalmente antes de la muerte. Perfecto. Entonces vamos a avanzar ahora para comenzar a diseccionar esto juntos. Vamos allá. Vamos a hablar sobre necropsia anatoclínica, también conocida como necropsia anatomopatológica o no judicial. Entonces hay tres términos ahí que significan básicamente lo mismo. Entonces, este es un tipo de examen post-mortem, sucede después de que la persona muere y se realiza principalmente por razones médicas y educativas. Guarda eso en tu cabeza, anótalo, es importante. Entonces se enfoca en comprender las patologías que llevaron a la muerte y sus posibles complicaciones también. Vamos a entender los aspectos principales. Este tipo de necropsia es hecha por un médico anatomopatólogo. Entonces él está especializado en anatomopatología. El foco tiene un foco especial. Él da una atención especial al análisis de tejidos y órganos para determinar la naturaleza y la extensión de las enfermedades. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de la necropsia anatomopatológica? Es comprender la enfermedad, así obtenemos información sobre la naturaleza y la extensión de esa patología. ¿Cómo funcionan las complicaciones de esa patología? Podemos analizar las consecuencias, investigamos la enfermedad y vemos sus impactos tanto a corto como a largo plazo y principalmente mejoramos el diagnóstico. Por lo tanto, contribuir a la precisión del diagnóstico médico es muy importante, porque es a partir de este principio que buscamos una cura para ello. ¿Cuál es la importancia educativa de este tipo de proceso? Es una fuente de aprendizaje, entonces sirve como una especie de escuela, digamos así, en la enseñanza de la patología y también sirve en la formación de médicos, proporciona conocimiento práctico y detallado sobre las enfermedades. Perfecto. Ahí tenemos otro tipo de necropsia. Entonces aquí ya comenzamos a separar las cosas. Aquí tenemos la necropsia forense o médico legal o también judicial. La necropsia forense es un tipo de necropsia realizada para fines legales. Necesitas guardar esta información. También puede ser tema de concurso. Perfecto. A diferencia de la necropsia anatomoclínica, el objetivo de la necropsia forense es determinar la causa de la muerte en casos que involucren posibles crímenes, negligencias. Profesor Rodrigo, ¿qué significa negligencias? A veces la persona estaba en el hospital y no recibió el tratamiento adecuado. Entonces vamos a explorar mejor estos principios, estos aspectos. Quien realiza la necropsia forense es un médico forense o un profesional también de patología forense. Lógicamente también tenemos el auxiliar de necropsia y el técnico de necropsia. Básicamente son los mismos profesionales, solo cambia la nomenclatura. Entonces el auxiliar y el técnico van a hacer la función de asistir al médico forense. En la vida real, sabemos que en la ejecución de la función es un poco diferente. A veces el médico termina solo firmando, el médico forense, pero no puedo generalizar porque no estoy dentro de todos los IML de Brasil. Entonces, no se puede poner todo dentro de una caja. Hay profesionales excepcionales hoy en día en lo que respecta a forense. Entonces, quien realiza es un médico forense o patólogo forense ese tipo de necropsia. ¿En qué circunstancia? ¿Por qué motivo? Generalmente es caso de muerte sospechosa, muerte violenta, muerte accidental o muerte que no tenga relación con causas naturales. No fue natural el fallecimiento de esa persona. Y el objetivo de la necropsia forense es determinar la causa de la muerte, descubrir cómo y por qué ocurrió esa muerte.
también tiene como función recoger evidencias. Esas evidencias que se recogen van a ser utilizadas en procesos judiciales. Cuando hablamos de forense, necesitas fijar en tu cabecita que tiene que ver con foro. Entonces, foro ya lo alineamos con qué? Con el proceso, con la parte procesal. Entonces, cuando ocurre un fallecimiento violento, va a tramitar un proceso detrás de eso. Alguien necesita ser responsabilizado. Alguien necesita ser castigado. Perfecto. Voy muy rápido. ¿Está todo bien? Genial. Entonces, estudiantes, esas evidencias también ayudan en la investigación criminal. Proporcionan información que es muy valiosa y ayuda a la policía y a los fiscales a continuar la investigación. Tiene importancia en la justicia también. ¿Por qué? Porque todo esto busca la verdad. Es fundamental la búsqueda de la verdad en casos criminales. Apoya al sistema legal también. Entonces, tenemos ahí el sistema legal. Cuando hablamos de sistema legal, nos estamos refiriendo a jueces, a jurados que toman decisiones basadas en qué? En las evidencias. Una persona es llamada a un tribunal, va a pasar por un proceso. Perfecto. Y en ese proceso se presentarán frente al juez las evidencias. Puede ser tanto evidencias que contribuyan a que ese individuo sea condenado o que sea absuelto. ¿Qué es la absolución? Que sea considerado inocente, ¿vale? Entonces, todo es en base a documento, a evidencias. No sacamos una información del bolsillo, porque creo que él estaba allí. Si es un caso de un asesinato, estaba allí y fue solo una coincidencia, iba a otro lugar. No, todo es con base en documentación. Todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Perfecto? ¿Cuál es la indicación para realizar una necropsia forense? Como ya dije aquí, son muertes sin una debida explicación. De repente, incluso durante una hospitalización, ¿verdad? Cuando una muerte ocurre inesperadamente durante una estancia hospitalaria sin una causa clara, entonces investigamos esas muertes para identificar posibles errores médicos, reacciones adversas, tratamientos o condiciones médicas que no fueron diagnosticadas. Estás allí hospitalizado y de repente un médico, bueno, no un médico, una enfermera, administra incorrectamente un medicamento. Incluso hay algunos escándalos absurdos que ocurren en este ámbito hospitalario. Alguien que va a operarse una pierna y entonces operan la otra pierna y tú te quedas como, ¿cómo es posible? Eso es un error médico gravísimo. Necesita ser sancionado. Entonces, alguien se equivocó en ese formulario, en el llenado de ese formulario y debe ser responsable, ¿vale? Es importante mencionar que la necropsia forense también se utiliza en casos de enfermedades raras, ¿verdad? Pacientes que sufren enfermedades muy inusuales y proporciona información importante sobre la naturaleza de la enfermedad y también ayuda en la investigación y el desarrollo de futuros tratamientos. ¿Perfecto? La necropsia forense también es necesaria para pacientes que se sometieron a protocolos de investigación clínica. La persona estaba allí sometiéndose a un tratamiento que es nuevo en el mercado. Firmó un consentimiento para someterse a una investigación clínica. A veces estas personas mueren y estas muertes ocurridas en pacientes involucrados en ensayos clínicos tienen un contexto forense. Perfecto. Necesitamos entender cómo el tratamiento experimental afectó a ese paciente, cómo contribuyó a la seguridad y eficacia de los futuros tratamientos médicos. La necropsia forense también es necesaria en el caso de muertes perinatales e infantiles tempranas. Entonces, en los casos de muertes que ocurrieron poco antes, durante o justo después del nacimiento, perfecto, entender y comprender estas muertes es fundamental para mejorar los cuidados obstétricos y pediátricos. También puede proporcionar información importante para los padres que están en el proceso de duelo, ¿vale? Y finalmente, la necropsia forense también se utiliza en un caso de fallecimiento donde la persona no tuvo un diagnóstico clínico confiable. Cuando la muerte ocurre sin un diagnóstico clínico claro o confiable, entonces entra, ¿vale? Esto ayudará a resolver las cuestiones médicas y proporcionará un detalle
a los familiares, ¿vale? Apareciendo ahí en la pizarra para ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de la necropsia forense? Muerte violenta, solo recapitulando, muerte violenta, muerte de causa sospechosa, muerte natural, pero con antecedentes patológicos, muertes evidenciadas. Entonces, dividimos este proceso, ¿vale? Va para la necropsia forense solo muerte violenta y muerte de causa sospechosa. Entonces, muerte natural con antecedentes patológicos y muertes evidenciadas no entran en el proceso de necropsia. Luego irá a otro campo que se llama SIBO, pero hablaré de eso un poco más adelante en esta clase, si no es mucha información, y empezaré a confundirlos. Bien, hasta aquí todo bien. Genial. Entonces, permítanme solo tomar mi agua. Perfecto, vamos a continuar. Estudiantes, antes de que entremos en las técnicas de necropsias, antes de hablar de los equipos, antes de hablar de los instrumentos, necesitamos hablar de algo que es la base de esta área, que se llama bioseguridad. Entonces, la bioseguridad es un conjunto de medidas y procedimientos técnicos que tienen como objetivo prevenir o minimizar los riesgos inherentes a las actividades que comprometen la salud de una persona, ¿vale? O la salud de los animales, del medio ambiente, o la calidad de los trabajos realizados. Entonces, en el contexto de la necropsia, esto incluye prácticas seguras para manejar, almacenar, desechar fluidos humanos o de animales, así como proteger al personal involucrado en el trabajo contra exposiciones potencialmente nocivas. Porque el cadáver, estudiantes, cuando hablamos de cadáver, estamos hablando de un alto grado de riesgo de contaminación. Entonces, cuando estás manipulando un cadáver, tienes un gran riesgo de contaminarte con algo. Por eso es importante que hablemos de bioseguridad aquí, ¿vale? La bioseguridad protege a los profesionales. Entonces, la gente que realiza esos exámenes post-mortem están expuestos a riesgos biológicos, químicos y físicos también. Mantiene la integridad del análisis. Entonces, por ejemplo, la contaminación durante la necropsia puede comprometer los resultados. Los procedimientos de bioseguridad garantizan que la recolección de muestras, la recolección de análisis, es decir, la recolección de muestras que van al análisis, que sean más precisas, que sean más confiables, y lógicamente esto contribuye a la salud pública. Rodrigo, espera ahí, y yo pensaba que los protectores auditivos, entonces la bioseguridad en la necropsia también protege la salud de la comunidad en general. Imagina, vas al trabajo y de repente te contaminas con algo, con algún patógeno que contrajiste del cadáver. Luego vas a tu casa y allí tienes contacto con tus hijos. En tu casa también tendrás contacto con la persona que es tu pareja. Y eso puede traer un efecto dominó, una contaminación gradual en masa. Ahí está el COVID de nuevo utilizado como ejemplo de contaminación masiva. Una persona transmite un patógeno a al menos otras 20 personas en el ambiente laboral o personal, va a salir con amigos. Siempre hay riesgo de transmisión. La bioseguridad es importante en este aspecto para evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son los principales desafíos que requieren atención cuando hablamos de bioseguridad? Por ejemplo, el riesgo químico. Tener una exposición a sustancias tóxicas utilizadas en la preservación o coloración de tejidos es un problema. Tenemos riesgos ergonómicos y físicos, lesiones relacionadas con el uso repetitivo de instrumentos, el uso repetitivo de equipos o la exposición a condiciones ambientales inadecuadas. Todo eso es un problema. Entonces vamos a comenzar a entrar un poco más en la bioseguridad. Ahora vamos a hablar sobre los equipos de protección individual en la necropsia. ¿Cuáles son los equipos necesarios que estos profesionales necesitan utilizar para evitar la contaminación, para hacer la manipulación de órganos y fluidos corporales
que pueden contener agentes infecciosos y ofrecen riesgos para la persona. Entonces, los EPIs, que son los equipos, EPI es una sigla, equipo de protección individual, es una parte central de esa seguridad. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales EPIs? ¿Cuáles son los principales equipos de protección individual que se utilizan en la necropsia y su función? Es importante explicar esto aquí para ustedes también. Primero, tenemos el delantal, también conocido como capote impermeable. Entonces, este ítem protege nuestro cuerpo contra la exposición a materiales potencialmente infecciosos, porque es un material que es impermeable y esa impermeabilidad es importante para evitar que sustancias penetren en el tejido. Mucha gente pregunta así, profesor Rodrigo, ¿se utiliza bata en la necropsia? No se utiliza bata. ¿Sabes por qué no se utiliza? Porque el tejido de la bata es un tejido que es permeable. Entonces, si una gota de sangre tiene contacto con el tejido, va a ocurrir una absorción. Entonces, no usamos bata en necropsia a menos que vayas a manejar un cadáver que está preservado, que todo el mundo tiene certeza. Por ejemplo, las facultades de medicina hacen esa manipulación, tienes certeza de que no hay ningún patógeno, ya está hace mucho tiempo en un tratamiento químico para la preservación de los tejidos en general. Aún hay riesgo. Ahora, el segundo EPI importante, guante de procedimiento. Los guantes protegen las manos. Las manos están siempre en contacto constante con los materiales de estudio o materiales con los cuales un profesional de la necropsia forense va a estar manipulando. Perfecto. Entonces, la combinación de guantes de procedimiento y también guante resistente a cortes es importante usar porque puedes cortarte con bisturí. Entonces, todo eso es común para protección adicional del profesional. También se utiliza en la necropsia gafas de protección y protectores faciales. Entonces, protegen los ojos y la cara contra salpicaduras, reduce el riesgo de exposición ocular y agentes infecciosos. ¿Sabes cuando algo cae en tu ojo? Es lo mismo que ponerlo en la boca. No hay ninguna diferencia. El acceso de ese patógeno va a ser igual que si lo ingirieras o no. Por eso es importante el protector facial. También tenemos la máscara facial o también conocida como respirador en algunos estados. Y es del tipo N95. Ustedes saben que hay varios tipos de máscaras faciales y esa máscara del tipo N95, ella realiza una filtración del aire. Esa filtración del aire es crucial para prevenir la inhalación de algún tipo de gas que pueda ser potencialmente peligroso. También tenemos la bota de caña larga, que también es impermeable. Entonces, las botas van a proteger nuestros pies y parte de las piernas, porque es larga, tiene un caño largo y son áreas que están en contacto con las sustancias que estarán presentes en el suelo. También se utilizan protectores auditivos. Entonces, se utilizan cuando se necesitan equipos ruidosos, ayudando a preservar ¿qué? La audición del profesional. Rodrigo, espera ahí. Y yo pensaba que los protectores auditivos, los protectores de oreja, eran usados solamente en industrias. No, porque a veces los profesionales de la necropsia necesitan usar algunos equipos que son ruidosos. Entonces, a veces una sierra automática generalmente no se usa. Se usa la sierra manual porque la automática hace un desastre y hay riesgo de contaminación. Pero depende, ¿no? La gente del área médica, especialmente en ortopedia, si no sabías esto, ellos usan taladros, amigo. Es una locura. Busca en cirugía de la zona ortopédica. Gente que tiene problemas en la región de la rodilla, condroplastia, patelar. Entonces necesitan hacer el reemplazo de la rodilla, poner allí la rodilla de acero quirúrgico. Entonces tienes que ver cómo se hace eso. Perforan el hueso allí y se usan unos materiales siniestros, amigo. Golpean el martillo allí, tec, tec, tienes que ver cómo es. Entonces, algunos materiales que se utilizan en construcción también se usan en la necropsia. Pero vamos a abordar eso un poco más adelante
También tenemos las gorras. La gorra impide lo básico, impide que el cabello entre en contacto con sustancias y también retiene partículas. Entonces, una profesional femenina, aunque no tiene que ser femenina, puede ser un hombre también que tenga el cabello largo, cabellos largos, va allí y termina pasando por algún fluido y luego eso se queda, no funciona. Hay que usar gorras, ¿vale? Y ahora, estudiantes, vamos a hablar ahora de la selección, el uso, el mantenimiento y el descarte de estos equipos de protección individual, porque si no los vas a guardar, ¿no? Algunos son reutilizables, otros no. Entonces, es crucial que elijas el EPI apropiado, basado en los riesgos potenciales involucrados en cada necropsia, ¿no? Eso puede variar dependiendo de la causa de la muerte o de las enfermedades conocidas de ese cadáver, porque generalmente cuando un cuerpo llega para una necropsia tienes más o menos una idea de dónde viene. Es una muerte violenta, creo, no puedes estar seguro de nada, pero creo que no hay ningún patógeno. Ahora era una persona que estaba internada, ¿no? Entonces, todo eso requiere cierto cuidado, entrenamiento, ¿no? Necesitas tener un entrenamiento adecuado para asegurar que esos EPIs sean usados correctamente. Necesitas saber cómo ponértelos, cómo quitártelos sin contaminación cruzada. Por ejemplo, la persona vaya a hacer la remoción de guantes. Ah, quita de un lado, quita del otro. No, hay una manera correcta de quitar los guantes. Entonces, primero haces la retirada de este lado y luego haces la del otro lado, pero sin volver el contacto allí con el guante. Incluso hay videos allí, si quieres buscar en YouTube, cómo lo hace el personal de enfermería, que es pro en esto, para evitar la infección, la contaminación cruzada. Mantenimiento de los EPIs, entonces el mantenimiento regular de estos EPIs asegura que estén en buenas condiciones. ¿No? Necesitas saber dónde descartar también. Tiene que haber un descarte adecuado para evitar la propagación de la infección. Si trabajas en un ambiente laboratorial, no vas a tomar el guante o llevarlo a tu casa y tirarlo en la basura tradicional, porque eso da un problema. Perfecto. Entonces, es residuo biológico. No puedes descartarlo en un recipiente que no sea adecuado para el tratamiento posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Vamos a entrar en un tema ahora, estudiantes, del control de infección y desinfección en la necropsia. El control de infección y desinfección es algo que requiere mucha atención y también cuidados específicos, ¿vale? Primera cosa, limpieza y desinfección de superficies e instrumentos. Tú que trabajas en un ambiente laboratorial, necesitas seleccionar el desinfectante adecuado para la situación específica. Además del alcohol y el hipoclorito, tenemos otras opciones también dependiendo del tipo de microorganismo que estás tratando de eliminar. Entonces, lógicamente, vas a actuar en un ambiente laboratorial. Ese ambiente laboratorial ya tendrá reglas establecidas, pero es importante que veas si esas reglas establecidas están de acuerdo con la literatura científica, ¿no? Si está dentro de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Estamos hablando de necropsia aquí, pero vamos a salir un poco de eso. Hay empresas que se ocupan de esa parte laboratorial que no proporcionan los equipos necesarios para que el profesional allí al frente de los procedimientos mantenga su salud preservada. Eso es importante porque es pasivo incluso de proceso, ¿no? Entonces, a veces la empresa no proporciona el equipo necesario o está poniendo una sustancia para que desinfectes una mesa donde el cadáver descansa para ser analizado y no es compatible con el proceso de asepsia. Limpieza regular. Antes de desinfectar las superficies, deben limpiarse con detergentes adecuados, golpe, suelo y otros lugares que puedan haber estado expuestos a material biológico. Claro que cuando hablamos de IML, probablemente habrá alguien allí que trabajará con la desinfección allí para desinfectar, en este caso, el ambiente laboratorial. Entonces, pero es importante estar atento a esto, porque a veces podrías estar poniendo tu vida en riesgo y no lo sabes. Luego viene la parte de desinfección de los instrumentos utilizados en la necropsia. Así que
Desinfectar los instrumentos después de cada uso es fundamental. Método, por ejemplo, autoclave. Ustedes no saben lo que es autoclave, pero es un aparatico que realiza el proceso de desinfección de los instrumentos. Es una opción común, entonces también debes seguir las directrices específicas para asegurar que todos los agentes patógenos sean destruidos. Otro punto, siempre verifique si el proceso de desinfección funcionó, si fue efectivo. Hay pruebas específicas para esto y la falta de eficacia puede comprometer todo el proceso. Entonces, tenemos algunos protocolos para la contaminación con material orgánico. Entonces, Rodrigo, ¿qué pasa si me contamino? Lo primero que harás es identificar y aislar. En caso de una contaminación, el primer paso es identificar y aislar esa área afectada. Vas a avisar a tus colegas. Mira, aquí salió mal. Chico, no te acerques. Vas a eliminar ese material. Usarás, lógicamente, herramientas apropiadas y procedimientos específicos para la eliminación, y esto es crucial para evitar la propagación de la contaminación. Hay algunos patógenos que te hacen sentir mal casi inmediatamente, tu cuerpo da señales, entonces siempre necesitas estar atento a eso. Hay gente que está ansiosa por ver las prácticas, calma. Recuerda que dije que esto es solo la base, es solo la punta del iceberg. Es un contenido algo denso, es un contenido algo aburrido, pero no solo de práctica vive el hombre. No sirve de nada ver un montón de procedimientos prácticos si no entiendes nada de cómo funcionan. Alguien pregunta, ¿cómo funciona una necropsia? Vas a usar el instrumento X, Y, Z y no sé qué, pero ¿cómo se usa? ¿Cómo se agarra el instrumento? ¿Vas a estar usando algún instrumento auxiliar? ¿Cómo te comportas en el laboratorio? Son cosas que son fundamentales. Recuerda que dije es la base. A partir de la segunda clase entraremos en un contexto más práctico. Habrá prácticas en la clase 2, pero no abandones esta clase porque este contenido es de extremo valor. Montamos este material y perdimos horas y horas haciéndolo para traértelo gratuitamente. Entonces no tiene costo. Todos los contenidos que estamos impartiendo aquí, que estoy presentando para ustedes, se enviará el material de resumen en el grupo. Tendrás acceso a todo solo, como decimos al inicio de la clase. Solo el certificado es opcional, pero valora este contenido, porque todo esto que estoy exponiendo aquí para ustedes lo encuentras en internet hasta cierto punto, pero lo valioso aquí es que la información está organizada. Entonces estoy pasando en formato de curso mismo. Por eso es importante que absorbas. Estudiantes, continuando aquí, van a hacer la desinfección de esa área contaminada para evitar futuras contaminaciones. Debe hacerse con desinfectantes específicos. Van a hacer la prevención de exposiciones futuras. Entonces vas a evaluar qué causó esa contaminación. Haciendo la evaluación, vas a implementar medidas para evitar que eso suceda. A veces esas medidas ya existen, pero el profesional que está allí haciendo el procedimiento muchas veces acaba siendo negligente con algunas cosas, comienzas a relajarte con el tiempo. Déjame poner este espectáculo aquí en la batería porque ya está acusando que la batería está acabando y no queremos que la clase de repente caiga. Fue, listo. A veces el profesional es negligente, entonces tienes que tener cuidado. Vas a hacer la gestión de esos residuos biológicos. ¿Qué es la gestión de residuos biológicos? Vas a hacer la recolección y el almacenamiento seguro. Necesitas almacenar adecuadamente esos residuos. ¿Por qué? Porque eso evita riesgo a la salud de los profesionales, de ti que estarás al frente del procedimiento, y también al medio ambiente. Vas a hacer la clasificación de los residuos. Entonces, ese es un paso fundamental que permitirá el tratamiento adecuado para cada tipo de residuo. Ahí viene la parte del tratamiento y descarte apropiado, que vamos a seguir las regulaciones locales. Tiene la parte de documentación también. Siempre vas a mantener esas cosas registradas, detalladas, lo máximo posible, para cumplir también la cuestión de la regulación y también la cuestión de rastreabilidad. Entonces, todo eso forma parte de este contexto de la bioseguridad en general. Perfecto. Estudiantes, durante la necropsia, el manejo del cadáver
puede exponerte a varias enfermedades infecciosas. Voy a delinear para ustedes aquí algunos de los principales grupos de enfermedades infecciosas que pueden estar presentes en esos cadáveres. Tenemos aquí el primer grupo, que es de enfermedades virales, por ejemplo, VIH o SIDA. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, puede estar presente en la sangre y otros fluidos corporales. También tenemos la hepatitis B y C. Estos virus pueden ser transmitidos a través del contacto con sangre infectada también. Y luego tenemos el SARS, MERS y COVID-19, que son virus respiratorios. Estos virus respiratorios pueden ser un riesgo, especialmente si hay material pulmonar manipulado. Si vas a hacer la necropsia, vas a tener contacto con el pulmón, eso es un problema. Tenemos otra categoría aquí, que son las enfermedades bacterianas. Tenemos la tuberculosis, que es la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Ese es el nombre científico de esta lindura. Esa bacteria puede ser liberada durante la manipulación también de los pulmones. Por ejemplo, sífilis. La sífilis ya es causada por el treponema pálido, entonces también puede estar presente en varios tejidos de ese cadáver. Tenemos también el anthrax. El anthrax es una preocupación en algunas regiones específicas, principalmente si el cadáver es de un individuo expuesto a esta bacteria. Entonces, todo eso forma parte de ese segundo grupo. Tenemos un tercer grupo, que son las enfermedades fúngicas que el cadáver puede transmitirte. Entonces aquí empezamos a entender que antes, incluso de que pongas tus manitas en el cadáver, será extremadamente necesario que hagas uso asiduo, uso sin fallas de esos equipos de protección individual. Rodrigo, ¿cuáles son esas enfermedades fúngicas? Tenemos la aspergilosis. Entonces, la aspergilosis es debido a la manipulación también. Si es un cadáver contaminado, también puede ser durante la manipulación de los pulmones. Candidiasis. Entonces, si el individuo estaba inmunocomprometido, ese virus de la candida, por eso se llama candidiasis, también puede ser encontrado en varios órganos. Tenemos un cuarto grupo, que son las enfermedades parasitarias. Enfermedades parasitarias ya sería, por ejemplo, malaria. Entonces, la malaria también puede ser contraída a través del contacto con sangre. Tenemos la leishmaniosis. Entonces, esa enfermedad es causada por protozoos del género Leishmania y puede ser transmitida a través del manejo inadecuado de los tejidos infectados. Tenemos el quinto grupo, que son las enfermedades priónicas. Tenemos ahí la enfermedad, hasta el nombre es muy difícil de decir, pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la CJD. Esa es una enfermedad neurodegenerativa y puede ser transmitida a través del contacto con el tejido cerebral infectado, ¿tá? Obviamente estamos hablando de situaciones aquí bien específicas y hay algunos contextos que hacen que, por ser muy obvio, es raro. Entonces, es solo para que tengan una noción de cuáles son los riesgos de contaminación. Entonces, para evitar, es aquello que siempre hablo, uso riguroso del EPI, utiliza máscara, utiliza guantes, gafas, el delantal impermeable es necesario. Ningún equipo que fue implantado dentro de un proceso de trabajo es en vano. Es porque ya ocurrió un accidente antes, es porque alguien ya sufrió las consecuencias de una contaminación anteriormente. Entonces, no subestimes el uso de esos equipos, de verdad, porque si fue colocado allí es porque alguien ya estuvo en apuros en esa situación. Haz las técnicas de manejo de ese cadáver de forma segura. Evita, minimiza la exposición a los fluidos corporales del cadáver. Usa las herramientas adecuadas. Voy a hacer la recolección de ese material biológico aquí y voy a recogerlo con la mano misma. No, recógelo con la pinza. Tenemos tantos equipos instrumentales que inclusive, para ti que no sabes, los instrumentales de la necropsia son varios instrumentales que son comunes con la instrumentación quirúrgica que se utiliza en situaciones quirúrgicas. Obviamente, personal de enfermería que tiene esa especialización sabe bastante. Otra cosa, vacunación.
amigo, necesitas tener tu vacunación al día. En el caso de, por ejemplo, la hepatitis B, hay vacuna y realizar los procedimientos de desinfección de manera adecuada. Entonces, vas a asegurar que todas las superficies, todos los instrumentos sean adecuadamente limpiados, estén debidamente desinfectados. ¿Te imaginas? Agarras un instrumento, terminaste allí el proceso. Tú, en lugar de desinfectar, no lo haces. Dices, ay, qué pereza, no lo voy a hacer. Entonces, te cortas con eso. Tu corazón va a salir por la boca. Porque mira, solo quien ha pasado por esa situación sabe la desesperación que da. Piensas que vas a morir. Entonces, haz lo que llamamos feijão com arroz de manera correcta, que no hay chance de que salga mal, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el procedimiento básico, es la base de la necropsia para que podamos avanzar ahora en esos contenidos y entrar en el contexto un poco más práctico. Entonces, vemos que hay una complejidad con respecto al área. Vemos que el proceso de la necropsia comienza mucho antes de la llegada del cadáver. Hay una preliminar que necesita ser debidamente hecha para que el procedimiento ocurra dentro de la expectativa de lo que se esperaba, tanto por el IML, donde se realiza la necropsia, como por ti también que estabas esperando realizar ese procedimiento. Perfecto. Bien, estudiantes, entonces hemos llegado al final de esta primera clase introductoria de necropsia. Mañana abordaremos, para ti que estás curioso, hablaremos sobre los instrumentales utilizados en la necropsia y entonces entraremos sí en el contexto práctico. Verán algunas cosas conmigo. También veremos que la necropsia se divide en 4 fases principales. Entonces entenderemos cuáles son los instrumentos y procedimientos específicos en la craniotomía y hablaremos un poco sobre el bloque de apoyo de la necropsia. Perfecto. Mañana hay clase práctica, pero lo práctico de verdad comenzará en la tercera clase. Pero la clase de mañana es extremadamente necesaria porque veremos cómo funciona la división y los instrumentales siendo ejecutados allí en un cadáver real. Y te estoy esperando aquí, tú que llegaste al final de esta clase. Muchas gracias. Seguramente tuviste que avisar a tu familia que ibas a tener un compromiso con tu conocimiento hoy. Y aprovecha y ya toma ese screenshot aquí de nuestra clase. Voy a dar una sonrisita aquí para que tomemos ese screenshot juntos. 3, 2, 1. Eso es, etiqueta en las redes sociales, etiqueta allí en Instagram que vamos a repostear. Y es importante hacer eso porque creamos una comunidad de personas que aprenden que estudiar no es aburrido. Todo depende del profesor que está al frente de esa enseñanza. ¿Perfecto? Estudiantes, un fuerte abrazo para ustedes y los espero a todos en la clase de mañana. Nos vemos.